ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Todos los lunes nosotros tenemos una sección muy especial acá, ¿no? Que tiene que ver con diferentes temáticas de salud mental. De salud mental, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede a nivel colectivo, a nivel individual y todo aquello. Y en esta ocasión es muy especial porque tenemos en estudio, y le agradecemos por estar acá, a Alba Cardalla, que es psicóloga, neurocientífica, experta en psicoterapia, además, pero además con una serie de publicaciones, con una serie de libros que tienen que ver con diferentes temáticas, con algunas reseñas, también con algunos tips. Estuvimos leyendo, obviamente, además tu libro. Así que, bueno, Alba, muchas gracias por estar acá esta mañana, acá en el Ciudadano ADN. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un placer y genial, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien. De los libros que tiene ahí, ¿los puedes mostrar, por favor? Sí. Bueno, el streaming, ¿no? Claro. Cómo dejar de ser tu poder enemigo y cómo mandar a la mierda de forma educada. ¿Cuál es tu preferido? ¿Por cuál tengo que iniciarme? No te puedo decir cuál es mi preferido porque esto es como mis dos hijos. Claro. Entonces no te puedo decir cuál. No hay preferido, no hay regalón. No hay. Yo el primero que escribí fue el cómo mandar a la mierda de forma educada. Uh-huh. Entonces yo siempre recomiendo empezar por este, porque así uno también se va metiendo en el tono y poco a poco entender desde dónde escribo, desde dónde quiero transmitir lo que escribo, y a continuación el segundo que escribí. Entonces, como por hacerlo por el mismo orden por el que los escribí, pues primero el cómo mandar a la mierda y después cómo dejar de ser tu peor enemigo. Alba, ¿y cómo mandamos a la mierda educadamente? Danos la receta. Hay muchas formas de mandar a la mierda, ¿no? Y cuando decimos mandar a la mierda, no siempre tiene por qué ser literalmente eso, ¿no? Es decir, marcar un límite o decir hasta aquí, ponemos punto y final a nuestra relación, o no te tolero que me sigas hablando de esta manera, me levanto y me voy, son formas de mandar a la mierda, dijéramos, de forma educada, muchas veces sin necesidad de decir tacos o de decirlo de forma grosera, pero es dejar muy claro que hasta aquí, que no te tolero más o no te permito más este trato. Pero en el fondo mandar a la mierda no es reaccionar con la misma violencia con la que te están tratando. En el fondo es tener una actitud frente a un maltrato. Eso estás diciendo tú. Sí, yo lo que creo es que antes que nada hay que intentar solventar los problemas desde el diálogo, desde la empatía, desde la comprensión. Y este libro está lleno de herramientas para que nos podamos comunicar con asertividad. Porque al final uno quiere normalmente salvar esas relaciones, sobre todo las que nos importan, ¿no? Uno no quiere mandar a la mierda a su pareja, a su compañero de trabajo o a un amigo. Entonces, el libro está lleno de herramientas para intentar evitar ese momento, pero a la vez para poder comunicar qué es lo que te está pasando a ti con esa persona o con esa situación. A veces nos cuesta mucho porque no sabemos qué palabras usar, o nos da miedo o nos da culpa el expresar cómo nos sentimos, pero si uno va tragando y acumulando ese malestar, al final eso explota en algún momento y explota mal. Eso es. Hay un asunto, además, en diferentes lados, quizás sea muy latino o hispanoamericano, ¿no? Pero hay un asunto cultural también, en donde de pronto poner esos límites a veces cuesta. A veces nos han enseñado a no ponerlos, ¿no? O a veces, y esto es lo que te quiero preguntar, se confunde con poner esos límites con una actitud más bien agresiva. Y a veces poner los límites no tiene nada de agresivo, es simplemente yo de aquí no me muevo, digamos, o llego hasta ahí, o basta. O me protejo, ¿no? Claro. Yo lo veo como esta forma de autoprotegernos de comportamientos o de actitudes que nos hacen daño. Entonces no es un ataque hacia el otro, no es imponer lo que tú quieres, sino que tiene que ver contigo mismo, con qué es lo que a ti te duele o a ti te molesta y cómo se lo comunicas a los demás. Entonces esto no tiene nada de agresivo, siempre y cuando lo sepas hacer de una forma asertiva, y por eso es importante, ¿no? La asertividad. Lo agresivo sería un extremo, la sumisión sería el otro, ¿no? Lo agresivo es imponer o decir de malas formas, la sumisión es no decir nada y aguantar todo eso que te duele o que te molesta. Pero la sumisión es lo que reina. Sí. En el fondo,
Y todos caemos en eso cuando estamos frente a una situación compleja de maltrato, que uno está sintiendo un maltrato, uno tiende a decir, bueno, lo dejo pasar para no ser problema. Y en el fondo, lo único que estás haciendo, te estás dañando de doble forma. Uno es el mensaje que te entrega el otro, el maltratador, verbal, como sea. Y otro es el daño propio que te haces como ser humano al admitir que alguien te esté dañando de esa forma. Entonces, pero es complejo como ser humano, ¿cómo puede decir no y no sentirse culpable? Es difícil. Claro, pero fíjate que ocurre esto que acabas de decir, ¿no? Uno, para evitar un conflicto, genera dos. Solo que está más postergado en el tiempo, entonces parece que así, como hemos evitado este primer conflicto, parece que lo resolvemos. No, estamos generando dos mucho más grandes y que en algún momento saldrán a la luz, ¿no? Esto de esconder las cositas debajo de la alfombra, al final siguen siempre estando ahí. Y siempre termina saliendo. Entonces, tenemos una gran materia pendiente, que es la de saber cómo comunicarnos y no sentirnos culpables por expresar qué es lo que nos pasa. No estamos haciendo nada mal. De hecho, uno no escoge cómo le afectan o cómo se siente. Uno puede luego gestionar o decidir cómo me comporto con esto o qué hago yo con esto. Pero cuando uno siente dolor, cuando uno se siente molesto, cuando a uno le ocurre algo por dentro, no lo escoge, lo siente. Entonces, ¿de qué manera podemos gestionarlo? ¿Cómo se lo podemos comunicar a la otra persona? Y ahí está la clave, ¿no? Pero ahí te puede ir mal también, o bien, te puede ir muy bien, pero también te puede ir muy mal porque, mira, generalmente las relaciones familiares que tenemos, a veces uno con los papás o con la propia madre, mujer, mamá, hay tirantez. Entonces, a veces uno no se atreve a decirle cosas porque te va a traer de vuelta y te va a decir algo, en fin, puedes entrar en conflicto. Y a veces hay conflictos que se vuelven tan agudos que nunca recuperas ya la confianza en tu propia madre o tu padre o en un hermano. Entonces también es complejo ahí cómo poder hacerlo y no perder esos vínculos, o finalmente hacer la pérdida y perderlos nomás. Es complejo, las relaciones sociales son muy complejas, igual que nuestras emociones y todo lo que se ve implicado en ellas, ¿no? Entonces, para no caer en el simplismo, vamos a decir que hay que tener en cuenta toda una serie de factores y un conjunto de situaciones y de circunstancias de cada persona, pero es muy importante desde dónde le hablamos a esa persona, es decir, a nuestra mamá, por ejemplo. No es lo mismo decirle, ay, mamá, eres muy pesada, siempre me estás queriendo imponer lo que tú quieres, ¿no? Ahí ya le hemos atacado directamente. Claro. Sin embargo, si le decimos, oye, mamá, me gustaría charlar contigo de un tema que me tiene preocupada. Mira, el otro día cuando pasó esto, cuando tú me dijiste esto, yo me sentí así porque no acabo de entender qué es cómo tú te sientes. Háblame de cómo tú te sientes, háblame de qué es lo que tú necesites. Ok, es que yo me siento también así. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para que tú y yo nos sintamos bien en esta relación que tanto me importa, que tanto quiero y que quiero que sea sana? Es que es muy diferente enfocarlo desde el amor y desde el quiero que solventemos y saco esta conversación que yo sé que es incómoda, pero porque te quiero, o sacar la conversación directamente desde un ataque. Y de ahí cambia. Cambia completamente. Estaba pensando que con todo lo que tú estás comentando y empezamos a hablar de uno de tus libros, me parece que se conecta directamente con el otro, que se conecta directamente con el cómo dejar de ser uno mismo el peor enemigo, porque también tiene que ver en la primera con establecer ciertos lugares y cuidarse también. Cómo dejar de ser uno mismo, el enemigo de uno también es cuidarse, y es tanto más complejo, digamos, ¿no? Que la relación con el resto, la relación con uno, con una. Sí, yo diría que es mucho más complejo el cómo establecemos los límites a nosotros mismos. Entonces, podemos practicar mucho esa asertividad o esa empatía con el otro, esa manera de establecer estos límites de una forma asertiva, pero si después uno mismo es el que más se critica, el que se juzga más duramente, el que se culpabiliza, el que está continuamente exigiéndose más, al final seguimos teniendo un grave problema, porque al final la relación con uno mismo es la más importante, ¿no? Somos nosotros mismos quienes desde que nacemos hasta que morimos, estamos todo el rato con nosotros. Somos nuestro mejor compañero. Deberíamos de ser nuestro mejor compañero. De hecho, lo dices ahí tú en el libro
como hay maneras en que uno se boicotea, ¿no? Completamente. Lo dice en el libro permanentemente. Eso es. Entonces, es muy difícil controlar o ponerle límites a tu propia mente o a tu propia voz interna. Y no es tan sencillo como cuando a veces, no, pues háblate bien, dite cosas bonitas al espejo. Ya, pero si tú no te las acabas de creer, al final incluso es peor, ¿no? Entonces, hay maneras de ir cambiando esos patrones mentales que nosotros tenemos. ¿Y cómo puedes ir cambiando esos patrones mentales? Mira, ¿qué cosa hay que hacer? Y siempre intento explicar un poco cómo funciona nuestro cerebro para que esto se pueda entender. Nuestros patrones mentales, la forma de comunicarnos tanto con los demás como con nosotros mismos o de comportarnos, implican unos circuitos neurológicos que están muy fortalecidos, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos algo nuevo de una diferente manera o aprendemos algo, se generan nuevos circuitos, un camino nuevo que se establece en nuestro cerebro. Por lo tanto, cuanto más practicamos y cuanto más repetimos esa forma nueva de hacerlo, más se fortalecen esos circuitos neurológicos y los otros empiezan a debilitarse. Por lo tanto, esto se tiene que entender como un proceso que lleva un tiempo. Y en ese proceso tenemos que pasar por diferentes pasos. Es decir, de la noche a la mañana yo no me voy a sentir la persona más poderosa y empoderada del mundo si yo tengo una baja autoestima. Yo tengo que hacer poquito a poco una serie de pasos para yo irme demostrando y creyéndome realmente desde el interior que soy una persona válida y que soy una persona que tiene tiene capacidades, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo del día a día, el demostrarse poco a poco, por ejemplo, a través de la escritura o a través del reconocimiento propio. Uno puede escribir, por ejemplo, todos los días qué he hecho que me ha supuesto un esfuerzo y lo he logrado, ¿no? ¿Cuáles son mis pequeñas metas? No nos dedicamos tiempo a sentarnos con nosotros mismos, a revisar qué es lo que he logrado, qué es lo que he conseguido y a reconocérnoslo. ¿Puede ser eso un buen mecanismo para llevar diariamente, por ejemplo, en la mañana, escribir esto me pasa, o quizás cuando cae la noche, antes de acostarse, decir, hice esto, eso es, hice esto, me gustó esto, algo, y leerlo el otro día finalmente. Eso es. Como un recordatorio de cómo voy creciendo. Uh-huh. Yo a mis pacientes normalmente les pongo un ejemplo muy claro, porque con los niños pequeños lo vemos de una forma muy clara, ¿no? Si tú a un niño pequeño que hace bien las cosas, que ha sacado una buena nota o que se ha portado bien, tú no le haces un reconocimiento de eso que ha hecho, no lo va probablemente a repetir o no va a sentir que eso que ha hecho tiene valor. Y sin embargo, si siempre le estamos criticando, diciendo lo que hace mal, al final lo que él va a creer es que todo lo que hace, porque todo lo que lo reconocen es lo que hace mal. Si tú nunca le haces el reconocimiento positivo, él no lo va a percibir, ¿no? No va a decir, qué bien, he hecho algo bien, lo estoy haciendo bien, estoy aprendiendo. No va a tener esa sensación ni ese reconocimiento hacia sí mismo. Con nosotros mismos nos pasa exactamente igual. Si nosotros solamente nos criticamos cuando hacemos algo mal o nos estamos recordando los errores que hemos cometido, pero nunca nos recordamos las metas que hemos logrado, nos ocurre igual que al niño. Es decir, no acabamos de sentir que todo lo que hemos hecho bien también tiene un valor y un reconocimiento, ¿no? En tu libro, además, entregas algunos tips, ¿no? Que tienen que ver con formas, con respiraciones, con reflexiones, ¿no? Con tomarte, te digo, más allá del ejercicio mismo, de la respiración del 4-7-8, por ejemplo, y todo, que es inhalar 4 segundos, después aguantarte un ratito, mantener 7 y ir botando con los 8 para que se entienda de lo que estamos hablando. Quería destacar ese punto y cómo lo ves tú en el fondo son tiempos para uno, ¿no? Uh-huh. Que son diferentes tips y todo, pero van todos orientados a eso, tómate un tiempo para ti. Uh-huh. Y no hablas de tiempos tan extensos tampoco en tu libro. No, claro. Todos entendemos que tenemos vidas muy ocupadas, que estamos continuamente trabajando o cuidando las personas que tienen hijos o las personas que tienen mayores a su cargo o estudiando, ¿no? Tenemos unas vidas muy, muy ocupadas, pero eso nunca puede impedir que nos pasemos este ratito con nosotros mismos, que es lo único que nos permite conocernos, saber cómo nos está afectando nuestro día a día, las decisiones que estamos tomando, las relaciones con los demás. Entonces,
cuando pasamos un largo tiempo sin estar con nosotros mismos y sin escucharnos, es igual que cuando pasamos un largo tiempo sin quedar con un amigo. No sabes qué le está ocurriendo, no sabes qué es lo que necesita, no sabes cómo se está sintiendo. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Entonces es muy importante que prioricemos ese tiempo. Claro. Literalmente. Sí, literalmente. Yo creo que desde mi perspectiva periodística, lo que he visto, antes de la pandemia existía un mundo y ahora entramos a otro mundo. Y hoy día es bien complejo. También en cuanto a las relaciones humanas, se han perdido cosas que estaban existentes hace 5 años. Y 5 años no es nada para un suspiro. O sea, para la ruta de la humanidad y del universo no es nada. Pero en 5 años ha sido brutal cómo cambió todo. Y yo la pandemia me enseñó a reforzar las relaciones humanas, pero conmigo. Porque hubo tanto tiempo mirándome todos los días, observándome mucho tiempo para poder estar conmigo, porque estaba presa y ahí me conocí. Yo creo que lo valioso de la pandemia, para mí, no para otras personas, es eso finalmente, mirarme al espejo y decir, esta soy, estos son mis defectos, estoy fallando en esto, mira qué lindo que tengo esto. Y así fui creciendo hasta ahora y ya lo que apuntaba es que hay mucho profesional de la neurociencia que a mí me parece realmente espectacular. Porque como tú, ¿cierto? Van entregando los conocimientos de una forma didáctica y lo vemos en redes sociales que son muy criticadas, pero están ahí y yo siento que la gente ha ido entendiendo todos estos conceptos que son muy humanos, muy básicos y no se tocaban y son pero maravillosos. Yo no sé cómo has experimentado tú también a través de las redes, si coincides conmigo en todo. Sí, yo creo que una de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia y el confinamiento es que nos dimos cuenta a nivel general de la importancia de la salud mental. Antes pensábamos que ir al psicólogo era algo de gente que estaba ya tocando fondo, que tenía alguna patología y a partir de ese momento mucha gente se dio cuenta de que la salud mental o para ir al psicólogo no era necesario llegar a ese punto, ¿no? Sino simplemente la ansiedad, el estrés, largas épocas que podemos pasar con emociones bien desagradables o dolorosas, ¿no? Como la tristeza, un duelo por una pérdida, por una separación. Entonces, todos esos motivos son suficientes como para poner el foco hacia dentro de nosotros y decir, ok, ¿qué es lo que me ocurre? ¿Necesito ayuda o necesito cambiar ciertos aspectos de mi vida? ¿Necesito cuidarme más? ¿Qué necesito hacer para yo sentirme mejor y cuidar de mí, de mi salud mental y emocional? ¿No? Entonces, nos permitió también pasar mucho tiempo con nosotros mismos en ese confinamiento. Mirar hacia adentro, cuánta gente, yo lo viví, ¿no? Como en mi consulta, cuánta gente a partir de ese momento venía con crisis de ansiedad porque era insoportable convivir con uno mismo porque no se conocían o incluso con las personas de su familia porque se daban cuenta de que ya no se conocían. Claro. ¿No? Entonces eso nos obligó a parar, a frenar nuestros ritmos, a mirar hacia adentro, a conocerse a uno mismo y a las personas con las que estabas conviviendo y compartiendo tu vida. Y si hacemos una especie de fusión, ¿no? de estos 2 libros tuyos que estabas ahí sobre la mesa, también hay un momento en que uno se tiene que mandar a la mierda uno mismo también. ¿No? Qué necesario. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Sí, tú también lo has hecho. Tú también lo has hecho. Yo lo hago cada 10 minutos, pero me excedo, digamos, ¿no? Pero sí, en algún momento es como... Sí. No es como el amiga date cuenta, es como loco, date cuenta tú mismo. Cristian, date cuenta. Porque cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pero es igual de necesario saber cuándo uno se tiene que escuchar, como saber cuándo uno tiene que dejar de escucharse y parar, ¿no? Y mandarse a la mierda también un rato. Que la ardilla no para, dice un amigo mío, dice como las ardillas que corren, digamos, claro, la rueda. Es como un Pepe Grillo. No para la ardilla. Claro, es un poco antigua la figura de Pepe Grillo en realidad, pero... Rumiando continuamente, criticándose continuamente,
continuamente repitiéndose el error, no, para ya, ¿no? Baja una marcha o para un rato y déjame tranquilo. Claro, más tranquilito, claro. Sí. Te preguntaba lo de las redes sociales. Tú estás dentro de redes sociales. ¿Cómo educas a la gente? ¿Cómo puedes entregar tu conocimiento para la humanidad, en el fondo, para ser mejores personas? Sí, a mí me gusta dar píldoras muy fáciles y muy prácticas, porque yo creo que todos estamos un poco hartos de lo que decíamos antes, ¿no? Sí, te tienes que cuidar, te tienes que querer, te tienes que priorizar. Sí, gracias. Esto ya lo sabía, y si lo hubiera sabido cómo hacer, ya lo hubiera hecho, ¿no? Sí, lo difícil es saber de qué manera hacerlo para que eso realmente sea eficaz y yo realmente me acabe queriendo o me acabe gustando o me acabe aceptando, ¿no? Con mis puntos fuertes, con mis defectos, con mis virtudes, con mis puntos de dolor también. Entonces, siempre intento dar ejemplos prácticos, herramientas que se puedan llevar a la práctica en el día a día. Sí, la salud mental en Chile está viviendo momentos complejos, ¿no? Está complicado, hay un alto porcentaje, hay mucha soledad en Chile, hay mucha soledad. Yo creo que en muchos lados, ¿no? Y mucha angustia. Y entre medio de eso, poder tener la fuerza y la inteligencia como para también enfrentar la violencia. Entonces, es todo un mundo muy caótico y es complejo vivirlo. Y también hay un sector de personas en este país y en el mundo también que también tienen enfermedades mentales. Probablemente nosotros hablamos desde quien no las tiene, pero hay una gran cantidad de población que sí las tiene, entonces es bien complejo. Y yo siento que tampoco basta con ciertas cosas, es como hay que entrar con un tratamiento potente también, dependiendo de cada persona. Y claro, ya en este país también es caro atenderse a nivel mental. Sí. Lamentable. Sí, yo creo que sí, lamentablemente no todas las personas tienen los recursos económicos para hacer una terapia psicológica, pero también hay otros recursos mucho más accesibles, como pueden ser libros, como puede ser los libros creo que son una gran herramienta, sobre todo cuando los pones en práctica, ¿no? A veces leemos los libros y una vez leído, bueno, ya lo dejamos ahí y ya está. No, yo confío mucho, sobre todo en este tipo de libros como los que yo he escrito y otros tantos profesionales también escriben, que son prácticos, es decir, que te sirven para reflexionar, pero que también te dan todas esas herramientas que si tú las empiezas a poner en práctica hoy, realmente hay una mejoría y una mejoría notable. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Es como ser uno para estudiar, puede ir a una escuela o puede también ser autodidacta. Y hay autodidactas que aprenden incluso mucho más que la gente que ha ido a una escuela, ¿no? Pues yo creo que en algunos casos, sobre todo los que no son graves, los que no son patológicos, se puede ser bastante autodidacta en la salud mental, siempre y cuando apliques, ¿no? esas herramientas. Pero comentabas algo que me parece muy interesante, que es el tema de la soledad y de la angustia. Yo creo que no solamente en Chile, sino que a nivel general. Y creo que en esto tiene mucha influencia las redes sociales. Y esta conectividad virtual, que es como engañarnos un poco pensando que si estamos conectados virtualmente ya estamos realmente conectados con las personas, y no es así. Nosotros como seres humanos necesitamos el tacto, necesitamos la piel, necesitamos el abrazo, mirarnos a los ojos, necesitamos los abrazos. Y parece que como estamos conectados con el teléfono, esto ya no lo necesitamos y no nos podemos dejar engañar por esto. Es una falsa compañía, finalmente. Totalmente. Eso es. No estamos realmente conectados con eso. De hecho, en las últimas encuestas que han hecho a las personas de las generaciones más jóvenes, son las generaciones que más solas se sienten desde todas las generaciones que hoy mismo estamos aquí vivas, ¿no? En este momento vital. Es decir, las personas mayores no están tan conectadas virtualmente y no se sienten tan solas, y sin embargo los jóvenes, que parece que están tan conectados continuamente, son los que más soledad sienten. Entonces yo creo que ahí tenemos que poner también el foco y decir qué pasa, hacia dónde estamos yendo. Probablemente tenemos que dar un giro en algún momento porque no nos lleva a ningún buen puerto.
Claro, un tema infinito, lo último que comentabas, además de las generaciones jóvenes, de los más chicos, de los más chicas, en fin, es todo un tema de extrema profundidad. Alba Carralda, muchas gracias, ¿no?, por compartir tus libros aquí en el Ciudadano ADN. Te mandan saludos a Cristina Salinas desde Calama, ahí manda una foto de ella ahí con tu libro de cómo mandar a la mierda de forma educada, ahí con la portada, así que... Sí, dice que te está leyendo. Está leyendo. Está en proceso de... Está en proceso de mandar a la mierda. Proceso también. Alba, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Alba. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.